¿Cómo están, amigos? Quiero compartirles mi experiencia de cómo fue que compré este eSIM de Pillofón. Y bueno, más que nada yo lo compré. Esta fue de mis primeras opciones, ya que anduve buscando varias. Fue de mis primeras opciones porque era la más económica. Pero ojo aquí, ya bien dicen, lo barato sale caro. Y bueno, vean que estuve checando. Y ejemplo, en los planes de Telcel, que solamente te dan ahorita 5G con una eSIM, están desde 500 pesos prácticamente. Y la otra opción estaba con AT&T, pero me comentaban que esto se los están negando en prepago, sí o sí lo necesitan hacer en plan. Y bueno, no iba a contratar otro plan forzosamente, así es que pues ninguna de estas opciones se me hacía factible. Esto lo hice porque se los platico rápido. Robaron a un amigo y pues prácticamente con el eSIM jamás van a poder quitarle el chip, ya que este pues obviamente viene digital y ustedes podrían seguir rastreando lo que es su teléfono sin ningún problema. Les comento que mi teléfono era dual SIM, tenía tanto la línea de Telcel que les comento y quería colocarle esta eSIM. No veía factible contratar otro plan porque pues no tenía caso estar pagando nada más por esto. Yo nada más lo necesito en caso de que a lo mejor me lo roben, pero no lo iba a estar ocupando porque con Telcel estoy más que perfecto. Entonces esta fue de la opción que yo vi más factible. Ahorita les voy a mostrar los precios, les voy a enseñar algunos videos de cómo fue que lo activé. Esto es demasiado fácil y pues mis puntos de vista. Por aquí tengo otro video, de hecho si le colocan eSIM de Mercado Libre, es de los primeros que aparece, donde ya después con mi otro iPhone agregué esta eSIM por este mismo caso, por si me lo robaban. Y pues ahí les doy un poco de mi experiencia de cómo lo compré en Mercado Libre en prepago y cómo me ha funcionado. Ojo aquí, les digo que una vez activando el eSIM, escaneándolo en su teléfono, no es como que lo cambien como un chip, que esa es la desventaja que yo le veo. Esto no lo sabía hasta que cambié de teléfono y se me hizo fácil restablecerlo. Entonces quise volver a escanear el código y sorpresa, ya no funcionaba, solamente se puede escanear una vez. Y fui otra vez a las oficinas de AT&T y me comentaron que otra vez tenía que prácticamente volverlo a pagar y yo me quedé así de ¿cómo? Porque me dijeron tu número se conserva, tus datos igual, pero este eSIM se tiene que volver a generar. Entonces yo me quedé así de si hubiera sabido antes no lo hubiera hecho, pero bueno, tengan en cuenta que si ustedes formatean se les va a perder ese eSIM y que sí o sí se va a poder usar solo en ese dispositivo, no lo van a poder estar intercambiando como un chip físico. Les puedo decir que sinceramente no me gustó Pillofón, está demasiado lento. Entiendo que usan redes Altan, pero estoy acostumbrado a la rapidez o a lo que me da Telcel y pues nada que ver, de verdad, nada que ver. Ahorita les voy a dejar unas pruebas y bueno, ¿cómo fue que lo compré? Les digo, fue muy fácil, entran a la página. Ok, lo primero que hice fue entrar a la página, obviamente, aquí se registran y esto les digo, lo hice en un iPhone. Me llegó una notificación, lo hice en un iPhone y aquí directamente todo el proceso se hace en la aplicación de iOS, te manda a una aplicación, vean, entonces la descargan y pues simplemente se registran y todo esto. Esto les digo es muy fácil. Los planes ahorita se los voy a colocar para que los vean. Ya estando en la aplicación se registran, hacen su cuenta, ingresan su método de pago y listo, se los envían de inmediato, les llega un correo con el código QR que les digo que tienen que escanear con sus datos y su número y eso es todo lo que tienen que hacer para agregarlo al iPhone. Pues igual les digo, solamente van al apartado de donde están sus redes, lo escanean y se agrega y listo, ya lo pueden usar. Les voy a colocar el video para que vean cómo fue el día que lo contraté. Aclaro que ya dejé pasar tiempo para darles una mejor opinión sobre cómo funciona y bien. Aquí les digo, aquí se configuró, simplemente lo escanean y listo. Vean que aquí ya me estaba dando 10 gigas, les digo, aparece su teléfono, su modalidad que les digo que era prepago porque no iba a estar pagando un plan para no usarlo. Y pues bueno, me decía que tenía 5 gigas para navegar a máxima velocidad y otros 5 gigas con una velocidad reducida. Para los que no entiendan esto es que pues te va a dar 5 gigas a lo máximo que te va a dar lo que son las redes Altan y otros 5 gigas pues ya limitándote, ¿no? Aquí está lo que obviamente me estaban dando, los datos, lo contratado, que eran los 10 gigas por promoción y pues llamadas ilimitadas y mensajes ilimitados como pues la mayoría de operadores aquí en México. Pues al principio yo lo vi bien, dije pues si me navega como Telcel,
pues sin ningún problema lo puedo seguir usando, estar compartiendo entre los datos que tengo de AT&T, de Telcel y de Pillo sin problema. Pero pues ya en las pruebas, ahorita lo van a ver, me decepcioné demasiado. Ok, estos son los demás apartados donde está el consumo, la autorrecarga, recargar y pues la ayuda que te vienen en la aplicación de iOS. Esto no lo probé con un Android, así que no sabría decirle si esto funciona en un Android, porque pues prácticamente la página web te envía que directamente descargues la aplicación de iOS. Esto lo hice en un iPhone, les digo, no sé si esto funciona en un Android, pero bueno, continuemos. Está el plan pues rífate, el capo, el chido y el crack, que pues vean sus precios. Esto es lo que estaría costando ustedes hacer su recarga. Y les digo, yo nada más pagué lo que fueron 79 pesos por el eSIM. Todo me lo enviaron por correo digital y fue rápido. Ojo, tienen que agregar sí o sí una tarjeta, un método de pago obviamente para que ahí les esté haciendo un cargo. Si ustedes quieren hacer recurrente cuando se les acabe, pues tienen la opción. Yo obviamente no lo activé porque pues les digo, no lo iba a estar ocupando. Pero está. Este de ilimitado lo vi por un momento factible, pero aquí también tiene sus cláusulas en letras chiquitas. Igual te dan tantos gigas a la máxima velocidad y otros tantos gigas te reducen, te limitan. Así es que también eso ténganlo en cuenta. Yo sé que ustedes ya con esto se van a detener a comprarlo. Les digo, soy sincero, porque si están acostumbrados a navegar, esto para nada es para ustedes, porque ahorita con las pruebas se van a decepcionar. Bueno, ok, esta es la aplicación, les digo, así es como es la aplicación. Aquí aparecen todos sus datos y esto. La aplicación la veo muy bien. Pocas son así de sencillas y fáciles. Solo recargas y haces y listo. Eso lo veo muy bien. Aquí vienen sus datos de su eSIM y todo. Les digo, está muy bien y que tiene una ayuda. No la he probado, pero bueno, de hecho ya ni siquiera estoy usando la línea. La desactivé porque les digo, era inútil ver un video porque se tardaba muchísimo en cargar, se pixeleaba, ustedes saben. La prueba de velocidad que hice, speed test, el que nunca falla. Y vean tan solo cuánto va a tardar en lo que es buscar el servidor. Vean que es una red Altan, como les comentaba en un principio. Estoy navegando por LTE. Vean cuánto tarda aquí. Aproximadamente está tardando unos 5 o 10 segundos. Vean. Y solamente en iniciar. Les digo, esto para ver un video en YouTube. Yo dije, pues tengo 10 gigas, pues voy a utilizar a escuchar Spotify, a ver algunos videos de YouTube y pues vean la velocidad. O sea, ¿ustedes creen que sea factible esto? La verdad es que yo estoy acostumbrado a velocidades de 200, 500 megas y esto para mí, a lo mejor a ustedes les funciona, pero esto para mí no. Vean, ni siquiera me aparece la subida. No sé por qué no me dio ese test, pero ni siquiera me apareció la subida. Pero imagínense, si es casi siempre el 10% desde un internet. Si proveedores de telefonía con fibra óptica te están dando el 10% de tu señal, obviamente no te dan una señal, pues imagínense esto, ¿cuánto sería el 10%? Tener 1 megabyte de subida, entonces una burla de verdad. Y bueno, esto fue por lo que yo ya no lo usé. ¿Vale o no la pena? La verdad es que para mí no. Puede haber usuarios que usen esto, que no creo, porque les digo, se alenta demasiado. En mínimo en un video de YouTube requieres un poquito más de descarga. Y eso que estoy hablando, que en la cobertura donde estoy yo pues hay buena señal. No me imagino en lugares donde no llegue bien la señal. Sería pésimo. Entonces pues ténganlo en cuenta. Les digo, vayan a ver mi video sobre el de AT&T. Ya me va a estar llegando un S23 que apenas pedí y pues ya estaré comprando también lo que es el de Telcel para hacer las pruebas, junto con las pruebas del que tengo de AT&T. Y pues bueno, espero les haya gustado, amigos, espero haya resuelto sus dudas. Si no, déjenlo en los comentarios, ya saben que pues siempre contesto. Y bueno, chicos, adiós, bye, espero estén muy bien.